Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy entramos al tema número 5, salvos por el amor de Dios. Texto base, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dios, por su amor, salvando a su pueblo, para obras de bien en Cristo Jesús. Dios, por su amor, salvando a su pueblo, para obras de bien en Cristo Jesús. Como lo estamos haciendo en todas las introducciones, vamos a parafrasear el texto. ¿Ok? Muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, versículo 1. Seguían al príncipe de las tinieblas que domina a los desobedientes, versículo 2. Así vivíamos en los deseos de nuestra carne, como hijos de ira, versículo 3. El amor, la misericordia y la gracia de Dios nos dio vida en Cristo Jesús, versículos 4 y 5. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en el cielo, versículo 6, mostrando en el futuro la inagotable riqueza de su gracia, por su bondad con nosotros en Cristo. Versículo 7. Salvados por gracia, mediante la fe, es don de Dios, no por obras, creados en Cristo para buenas obras. Del 8 al 10. Es como un mapa que va cambiando de color, ¿no? Hasta el versículo 3, fundamentalmente, es un color que tiene que ver con el delito, con el pecado, ¿no? Con las tinieblas, como hijos de ira, etc. Pero a partir del versículo 4 cambia el color, ¿no? El color de Dios, el color de la obra de Dios en favor nuestro, ¿no? Lo tenemos ahí de verde, y también de las virtudes de Dios en color celeste. Entonces pasamos al desarrollo, y para el desarrollo hemos prácticamente dividido el tema en dos partes. La primera parte tiene que ver con nuestra condición anterior, ¿no? ¿Cuál era la condición del creyente de Éfeso antes de venir a Cristo? Y que por lo tanto también es la condición de todo ser humano antes de venir a Cristo. Entonces, nuestra condición anterior, versículos del 1 al 3, mucho más ampliado, y al cual le vamos a dedicar un poco más de tiempo para explicarlo. Dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Muertos de qué? ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos... la muerte tiene como definición en griego, significa separación. Entonces estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de Dios. Por eso es que dice, en nuestros delitos, infringiendo la ley humana, y pecados, infringiendo la ley de Dios. El delito tiene que ver con la infracción a la ley humana, y el pecado tiene que ver con la infracción a la ley de Dios. Probablemente haya algunas personas
que no se encuentren en delitos antes de venir a Dios. La mayoría sí. Y en pecados todos. Entonces, 2. En otro tiempo vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿En qué condición estábamos muertos? ¿Quién nos gobernaba? ¿Cómo vivíamos? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Mucha gente no cree esto, pero es una realidad porque se trata de una guerra espiritual. Y como se trata de una guerra espiritual, el ser humano va a ser impotente, pues, ¿no? Porque los espíritus son mucho más poderosos que la esencia del ser humano. Entonces, los espíritus acá son los que se están enfrentando, el espíritu de Dios y los espíritus malos, ¿no? O los espíritus de Dios y los espíritus malos. Entonces, sencillamente, llámese ángeles o llámese el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, en contra de los demonios. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que opera en los desobedientes, así vivíamos. Él nos gobernaba. Ese espíritu gobierna a todo aquel que no es de Dios. El mundo sin Dios lo gobierna Satanás, que el Señor lo reprenda. En especial todo pensamiento humano contrario a Dios, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Actualmente estamos viviendo con un pensamiento contrario a Dios. Estamos viviendo en donde impera la mentira, ¿no? La mentira dice de que el hombre se puede casar con un varón, se puede casar con otro varón. Es falso, es falso, porque matrimonio significa una matriz, y dos varones no hacen una matriz, y dos mujeres no hacen una matriz. Por lo tanto, en base a la mentira se construye lo que existe actualmente, el pensamiento humano. El pensamiento humano está basado en este momento, en este siglo, está basado en la mentira, contrario a Dios. ¿Quién gobierna todo eso? Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero la gente se ríe y dice, no, estás loco, por aquí que por allá. Pero nosotros que sabemos lo que está sucediendo, es sencillamente que todo lo que se pone a Dios lo gobierna el espíritu inmundo. Así vivíamos, así estábamos, y todo aquel que no es de Dios está gobernado por ese espíritu, aunque él no lo crea, en la realidad espiritual. Entonces la realidad espiritual es que el que no es de Dios está gobernado por el espíritu inmundo, y el que es de Dios está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Muy simple. Pero no solamente es a nivel de espíritu, sino también es a nivel de alma, de emociones. En otro tiempo, dice también el apóstol, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Ahí están las emociones, siguiendo según nuestra propia voluntad. Ahí está el alma y nuestros propósitos, ¿no? Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, nuestra alma gobernada por nuestro yo y nuestra naturaleza, y definidos como hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque sencillamente todo aquel que está apartado de Dios le espera un día de ira, que es el día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios. Y Dios no le recomienda a nadie pasar por ese día. Entonces, lo mismo que los demás, así vivíamos, ¿no? Estoy hablando para los santos y fieles, ¿no? Estoy hablando para los santos y fieles, porque mucha gente cree que es santa y fiel y de repente sigue siendo gobernada por estos espíritus, o sigue siendo gobernada por sus propias pasiones, sus propios deseos, sus propias voluntades, sus propios propósitos. Dios no entra ahí en sus vidas.
Entonces, cuando Dios no controla nuestra vida, no hacemos la voluntad de Dios, sencillamente estamos viviendo para nuestros propios deseos y por lo tanto no somos iglesia, aunque lo digamos que somos. La segunda parte del desarrollo del tema tiene que ver con la obra de Dios en favor nuestro. Por eso es que le estamos diciendo la obra de Dios por nosotros, versículo del 4 al 10. Hay aquí un par de palabras que son claves, pero Dios, porque Dios nos pudo haber dejado en esa condición, ¿no? En la condición de muertos, en la condición de gobernados por el espíritu, por el príncipe de las tinieblas, ¿no? En la condición de rebeldes, de desobedientes. Dios nos hubiese dejado sencillamente en nuestras propias concupiscencias, en nuestros propios deseos. Pero ¿qué dice la Escritura? Por amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos sacó de la muerte y nos dio vida con Cristo y nos resucitó con Él y nos sentó con Él. ¿A dónde? En los lugares celestiales, mostrando en el futuro las inagotables riquezas de su gracia y su bondad. Y eso es verdad, porque sencillamente Dios es amor y es rico en misericordia. Misericordia, algunos la han definido como sencillamente misericordia es que Dios no hace efectivo lo que nos corresponde, ¿no? Y sin embargo, gracia, Dios hace efectivo lo que no nos corresponde. En misericordia, Dios debería aplicarnos su justicia, pero Dios tiene misericordia de nosotros y no la aplica en muchas circunstancias. Debería darnos un pago, pero un pago de su justicia, y Dios no lo hace, ¿no? Y sin embargo, la gracia a nosotros, ¿qué cosa nos da? Lo que no merecemos. Por su gran amor nos sacó de la muerte. Mire, dele gloria a Dios. Por eso es que cuando uno comienza a conocer más de Dios, lo va a adorar más. Y va a tener una adoración continua y permanente las 24 horas del día. Y no le va a dar lugar a adorar a otros dioses. Nos sacó de la muerte y nos dio vida con Cristo y nos resucitó. ¿Cómo no darle gloria, honra, alabanza? Nos sacó de la muerte, nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Él, nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Quiere más? Mostrando en el futuro las inagotables riquezas de su gracia y su bondad. Eso significa que Dios puede seguir salvando porque su riqueza de su gracia es inagotable y su bondad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque el Salmo 136 dice, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahí está la bondad. Y lo hizo porque es rico en misericordia. Claro, ahí está su bondad. Y gracia para con nosotros. No nos paga. Su misericordia no nos paga como debe de ser. Y su gracia nos paga lo que no merecemos. Su misericordia no nos paga lo que merecemos, pero sin embargo su gracia nos paga lo que no merecemos. Y que Él es rico en misericordia y gracia nos salva por gracia, por medio de la fe. Solamente nos ha bastado creer en Jesús, ser de la fe de Jesús. Y al ser de la fe de Jesús hemos recibido su salvación como un regalo que viene de Dios. Por eso la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué dice eso? Porque la justicia de Dios es perfecta.
Y como la justicia de Dios es perfecta, nadie la puede alcanzar. Dios exige perfección y el único perfecto en su justicia es Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar unidos con Cristo. Unidos con Cristo. Entonces Dios nos declara justos. Como dice Hebreos 10:14, con una ofrenda, que es la ofrenda de Cristo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué nadie se puede gloriar? Porque el único perfecto es Cristo y todos lo necesitamos. Por lo tanto, todos los que somos de Dios, somos los que somos iglesia, nos agarramos de la fe de Cristo Jesús y recibimos la salvación como un regalo. Y entonces se cumplirá lo que dice el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque así lo preparó Dios. Dios quiere que andemos en buenas obras, pero esas buenas obras no son para salvación. Esas buenas obras son del agrado de Dios, porque Dios le agrada que seamos hombres y mujeres de bien. Vamos a las aplicaciones porque el tiempo se nos termina. Considera que nos dio vida. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Santo y fiel iglesia, considera que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, infringiendo la ley humana, infringiendo la ley divina, obedeciendo al diablo, que el Señor lo reprenda, como hijos de ira. Así éramos. ¿Reservados para qué? Como hijos de ira, ¿reservados para qué? Para el juicio final, ¿no? Pero de condenación. Debemos reconocer que el amor, la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús nos dio vida. Mire lo que hizo Dios. No, nos dio vida en primer lugar estando muertos. Luego nos resucitó con Cristo, ¿no? En su redención. Aquí ya nos resucita en su redención. Nos hace partícipes de su redención. Y con Él nos sentó en los cielos. Así como Jesús se sentó en los cielos. Ese es el llamamiento, esa es la esperanza de la cual nosotros tenemos que estar claros. También nos vamos a sentar en los cielos. Eso se va a cumplir. Nos salvó por gracia, por medio de la fe. Solo con creer en Jesús. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras, preparadas así por Dios. Dios quiere que andemos en buenas obras. Se nos termina nuestro tiempo y por eso es que vamos a ir a la última parte que dice: santo y fiel en Cristo Jesús. Dios te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Ya eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero aquí estamos subrayándolo. Miren lo que ha hecho Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Sencillamente estábamos influenciados por el espíritu inmundo. Él nos gobernaba no solamente Él, sino también nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras voluntades. No hacíamos la voluntad de Dios, pero Dios nos dio vida cuando estábamos en esa condición. ¿Y por qué lo hizo? Por su amor, su misericordia y su gracia en Cristo Jesús, que esa gracia tiene una riqueza interminable. Te resucitó con Él. No solamente te resucitó con Él y te sentó en los lugares celestiales y te salvó por gracia, por medio de la fe en Jesús el Cristo, para que vivas en buenas obras, porque así lo preparó Dios de antemano. Ahí está la salvación, pero en perspectiva para buenas obras. La pregunta final es: ¿estamos viviendo así?
Si estamos viviendo así, es porque somos iglesia y porque sencillamente estamos siendo perfeccionados en el conocimiento de Dios y también en el conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Vivamos para Él. Y si no estamos viviendo así, estamos a tiempo de corregirnos. Que la gracia, la misericordia y el amor de Dios permanezcan siempre en cada uno de nosotros. Que nos continuemos deleitando en las siguientes lecciones de este estudio, de esta carta.